Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la carpa de encuentros de la Semana Negra. La verdad es que a lo largo de los próximos 30 minutos ustedes van a vivir una de esas experiencias únicas en sus vidas, porque se van a encontrar con una de las grandes plumas de la literatura europea, maestra de la narración, del cuento, dama de las artes oscuras, habla austriaco a la perfección, recita de maravilla, pero además, seamos sinceros, estamos en una Semana Negra, pues una persona de muy malas ideas, porque es especialmente creativa a la hora de idear crímenes, aunque los idee en unos entornos magníficos, como entorno residencial, como Santa Rita, ese balneario en el que todos querríamos vivir, esa maravilla en el que no sé qué es más bonito, si el paisaje o el paisanaje. Sí. Hace unos años, dos años creo fue, o el año pasado fue Muerte en Santa Rita. Se presentó aquí la primera novela de la serie de Muerte en Santa Rita. Y claro, como les decía, esta mujer no acaba de tener buenas ideas, siempre son ideas muy malas, pues evidentemente pues vamos a seguir matando. ¿Y dónde mejor podemos matar? Pues en Santa Rita. Evidentemente, si vas a ir a un sitio en el que te vayan a matar y te mueras con gusto, pues es Santa Rita. Así que con nosotros la maestra, la grande, la excelencia en la literatura, que es doña Elia Barceló, y su Amores que matan, un título magnífico. Y Amores que matan, pues volvemos otra vez a Santa Rita, a este paisanaje fascinante, y también a una trama que te atreves a hacer dos líneas temporales, una investigación sobre un pasado de principios del siglo XX y una trama fascinante de tráfico de obras de arte, en el que hay asesinatos, suizos que desaparecen, algún ruso que anda por allí y unos investigadores para nada convencionales. Así que la primera pregunta, aunque no es nada original, es, ¿cómo surgió esta idea de Amores que matan? Hola, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Espero que podamos pasar un buen rato hablando de matar en la ficción. Ahora yo he estado en las últimas dos presentaciones y la verdad es que todavía estoy así muy sacudida por la realidad que nos han estado presentando los anteriores que me han precedido en el uso de la palabra. Y ahora lo que yo pienso hablar aquí con José Manuel es de cosas ficticias. O sea, Santa Rita no existe, aunque sería muy bonito que existiera. No sé si alguno de ustedes ha leído ya la anterior y sabe de qué estoy hablando, pero Santa Rita es un lugar que es así como un piso de estudiantes, pero en grande, en mucho más grande, porque fue balneario y hay muchísimo espacio. Y es un lugar donde conviven como 42 personas de todas las edades, de diferentes profesiones, desde estudiantes que están todavía estudiando su carrera, hasta gente que hace muchísimo que se jubiló, y se apoyan unos a otros y se lo pasan bien juntos, y todo el mundo sabe que siempre puede contar con los demás para cualquier cosa. Es una utopía, pero es una utopía que pienso que en los tiempos que corren es necesaria, y es bonito pensar que se podría vivir así. De todas maneras, como a mí me gustan las novelas negras y me gusta matar a gente,
en la ficción, pues se me ocurrió ya hace 2 años que no todos los crímenes tienen que suceder en lugares fríos, oscuros, terribles, donde todo el mundo es alcohólico, donde todo el mundo está obsesionado con su trabajo policial y todo esto, sino que también pueden suceder, pues eso, entre bugambillas y palmeras, con todo el sol del Mediterráneo y con olor a jazmín. Y ahí entramos en la segunda. Y como decía, pues como es una mujer siempre de ideas tenebrosas, pues evidentemente escribió una novela para ganar el año que viene o el Espartaco o el Hamlet, porque es una novela policíaca, pero también es una novela histórica. Y yo creo que sería buena idea que hablásemos un poco de qué fue el pasado de Santa Rita. Esa clínica para enfermedades femeninas, en el que se encerraban a las niñas bien de la sociedad que tenían algún problema. El problema podía ser, pues... desobediencia, sí, por ejemplo. Básicamente. Pero se trataba de convertirlas en buenas chicas, sumisas, que supiesen decir sí, que si el prometido que venía era un tarambana, pues encantadas, si le cogía todo el dinero 3/4 de lo mismo, si le gustaban las chicas, pues peor que peor, ya te corregiremos y te arreglaremos aquí, o si querían hacer su santa voluntad, pues más problemático. Sí, yo quisiera que hablásemos de ese pasado, porque sí, es curioso esa confrontación de los dos escenarios. Santa Rita hoy es un lugar en el que hay gente que se ayuda, un espacio de libertad. Efectivamente. Pero hace unos 80 años, sí, 90 años, era un infierno. Sí. Y creo que deberíamos hablar un poquito de lo que fue ese pasado, porque tiene evidentemente es uno de los aspectos de la novela. Es uno de los ejes de la novela. Yo cuando me planteé esta serie, van a ser 4 novelas. La anterior es Primavera, esta sucede en verano, la novela en la que estoy trabajando ahora es en otoño y pienso llegar al invierno y ahí cerrar. Y en cada novela voy una generación hacia atrás, en el pasado. Entonces, como bien dices, en el pasado, en 1862, se funda Santa Rita como un balneario de talasoterapia para gente bien, un sitio caro, fino, elegante, donde la gente iba a darse baños de mar y a disfrutar del paisaje. Luego, poco a poco, en cada generación, la cosa se fue deteriorando hasta que en la época, en los años 30, los años 40, Santa Rita se convierte en un manicomio de mujeres. Y sobre todo en la guerra, en un infierno en tierra. Es una cosa horrorosa. Yo soy discreta en la manera en que lo cuento. Todo lector que sabe de qué va la cosa entiende perfectamente a qué me refiero. Pero en cada novela voy un poco más atrás y muestro lo que había en Santa Rita. Y en Santa Rita, aparte de cosas bonitas y de jazmines en flor, hay muchos muertos de todas formas posibles. Hay sangre, hay huesos, hay secretos enterrados, hay cosas que nadie tiene interés en que salgan a la luz. Y por encima está toda la cobertura de lo bonito que es todo, de lo bien que nos llevamos, de lo estupendo que es, de que la vida es muy bonita. Pero como el pasado no puede permanecer enterrado, se manifiesta en un encuentro sorpresivo. Hay un crimen que pasó o una muerte que pasó en ese pasado. Nuestras protagonistas fundamentalmente, sobre todo mujeres, tiene que ver con secretos de familia también. Van a profundizar en ello, luego volveremos un poco a eso. Pero hay otro componente que me fascinó desde el principio, por 2 motivos. La historia del caballo azul, movimiento de vanguardia en el que participó lo mejor del arte centroeuropeo y del este de Europa, en el que participaron hombres y mujeres, no voy a decir en igualdad, pero el protagonismo de las mujeres fue muy potente. Sí, había 2 muy importantes, Marianne von Berievken y Gabriele Munther. Y cómo es sorprendente cuando se encuentran unas pinturas que vienen de ese pasado y que se las encuentran. Estos garabatos, esto que está aquí, ¿qué es? Entonces, una amiga de la abuela que hacía garabatos y de repente eso resulta que cuesta un dineral. Y te montas una trama internacional de tráfico de armas, no, perdón, de arte, que probablemente también se dediquen al tráfico de armas de vez en cuando. Pero quisiera que nos hablases de esto, porque no suele ser un motor habitual en las narrativas de misterio el arte.
Y yo quisiera que nos hablases un poquito de ello. Sí, el arte, primero para mí la pintura es lo que más me interesa después de la literatura. O sea, yo necesito ir a museos y ver belleza pictórica. Pero cuando estás investigando sobre lo que te interesa para escribir, llegué a la conclusión de que era muy curioso que las cosas que más dinero mueven en absoluto son la trata, o sea, trata de blancas, pues, proxenetismo, prostitución, armas, drogas y arte. O sea, el tráfico de arte normalmente se coloca en el tercer, en el cuarto puesto de actividades ilegales que dan mucho dinero. Entonces, en esta novela yo tenía mucho interés. Como has nombrado antes, yo tengo mucho interés en reivindicar la voz de las mujeres y sobre todo la voz de las mujeres que fue silenciada con alevosía, o la voz de las mujeres a partir de cierta edad, cuando los hombres consideran que las mujeres dejamos de ser interesantes porque después de la menopausia ya no resultamos sexualmente atractivas. Por eso yo tengo muchísimas mujeres en mis novelas. También tengo chicas jóvenes, pero tengo muchísimas mujeres que tienen 50, 60, 70, 80. Y Sofía, que es la central, tiene 93. O sea, que es una señora que ya tiene su edad y muchísima experiencia. Y eso es en las mujeres, digamos, que han tenido una vida normal, convencional. Pero a mí me interesaba también reivindicar a las mujeres artistas que fueron voluntariamente borradas de la historia del arte. Esta mujer que yo trato aquí, Marianne von Beriefkin, fue una de las grandes pintoras de la época, sobre todo del expresionismo alemán. Era una pintora rusa. Ella era aristócrata y se educó con el mejor pintor ruso de su época, naturalista, realista naturalista, Ilya Repin. Y era una grandísima pintora y una grandísima teórica. Pero como era una mujer, pues naturalmente ella puso todo lo que sabía al servicio de su amante, que era Alexei Yablensky, y lo enseñó a ser pintor. Y lo empujó hasta que fue conocido, hasta que fue grande. Ella era amiga y colaboradora de Kandinsky, y cuando vivían en Múnich trabajaban todos juntos. Ella fue la primera que empezó a desarrollar la teoría sobre el expresionismo e incluso sobre la abstracción, que luego Kandinsky hasta cierto punto le robó con poca gracia. Kandinsky incluso llegó a fechar una obra suya que ya tenía pintada más adelante, le cambió la fecha como que la había pintado 12 años antes para parecer que a él se le había ocurrido antes que a nadie. O sea, es que hay caballeros por ahí que, en fin. Y entonces yo quería reivindicar a esta mujer que en su época fue importante y fue muy conocida y tiene una amplia obra, pero que misteriosamente desapareció de los libros y de los catálogos y de todas partes. Incluso la gente que no sabe demasiado de pintura conoce el nombre de Kandinsky. El de Marianne von Beriefkin no lo conoce nadie. Y una cosa que me hace mucha ilusión es que cuando, a lo largo de estos meses desde que se publicó, he ido a clubs de lectura y a reuniones de gente que ya había leído la novela, me decía, claro, lo primero que hice fue irme a internet a ver si te la habías inventado o si existe. Y claro, se dieron cuenta de que efectivamente existe y que te miras en internet y ves un montón de cuadros suyos con toda la evolución desde que pintaba figurativamente como realista hasta que al final de su vida pintaba de un modo expresionista muy, muy potente. Abstracción hizo poca, casi nada. Entonces todo esto a mí me parecía que podía formar parte perfectamente, porque lo que yo hago es poner a esa mujer viva y delante del lector o la lectora como amiga de la madre de Sofía en los años 1925-1930. Para eso me he leído cartas suyas, me he leído diarios suyos, luego la uso en 3 escenas, pero le cogí mucho cariño. Y entonces quería que cuando hablara Marianne en mi novela, tratar de que Marianne estuviera viva delante de quien lee y que fuera
como yo había visto que era a partir de sus cartas, con el mismo sentido del humor, con la misma forma de ver los colores. Si leen la novela ya verán si les parece bien o no. Hay una escena que a mí me gusta particularmente donde son todo mujeres, 3 mujeres adultas y 2 niñas pequeñas que van a la playa. O sea, van a la playa a otra cosa y de repente se sienten tentadas por el mar y se meten en el mar. En aguas, claro, porque son personas muy decentes, lógicamente. Y yo en esa escena puse de verdad toda mi admiración por Sorolla y traté de que la escena sea como un cuadro de Sorolla para hacer juego con Marianne, que es pintora, y con Mercedes, que habría podido ser pintora si no fuera porque su marido se lo prohibió, que era algo bastante frecuente en la época. Y volviendo a un tema que acabas de tocar, las voces que les das a todas mujeres, me parece un ejemplo de narrativa excelente. Son unas pocas líneas en un momento dado, cuando hablas de la ruptura de una pareja. No es uno de los grandes componentes del misterio, aunque luego va a tener una serie de consecuencias, pero me parece muy interesante cómo describes en un momento dado un matrimonio suizo perfecto, guapos, que viajan por el mundo, que decidieron no tener hijos porque, bueno, nos viene mejor, no tienen problemas económicos, las 2 personas pues de un nivel medio alto cultural, con muchos intereses en común, se lo pasan muy bien, han hecho un viaje por el Loira y de repente en 5 minutos, toda una vida juntos. Se va a hacer puñetas. Ajá. Yo quisiera que nos hablases un poco de eso, porque también es un proceso también de descomposición de una relación Sí. Ya te digo, en 5 minutos, pero previamente en unas pocas líneas has trasladado toda una vida con una elegancia brutal. Y yo quisiera que nos hablases un poquito de esto, de dar estas voces que evidentemente no son la trama de misterio fundamental de la novela, pero le da vida a la historia. Y es el arranque, es ahí donde empieza todo. Porque en la anterior novela, esto ya lo conté el año pasado, el que ya lo haya oído, por favor, que aguante un poquitín. En la anterior novela yo quise hacer un homenaje y un guiño literario a la manera de Agatha Christie, a su forma de enfocar el misterio. En esta de aquí estoy tratando de hacer un guiño a Colombo, que supongo que muchos de ustedes conocerán, la serie de televisión de los años 70, donde desde el principio uno sabe quién es el asesino. Entonces la gracia es ver si lo pillan y cómo lo pillan y dónde ha cometido los errores. Entonces, para esta trama yo necesitaba que desde el principio quien lee sepa quién mata y por qué mata. Y como tú explicas, es un matrimonio suizo que parece perfecto y maravilloso, sobre los 50 y tantos años, que han decidido voluntariamente no tener hijos porque los hijos estorban mucho en una relación cuando uno tiene ambiciones. Y de repente la señora se da cuenta de que su marido, eso lo puedo contar porque de hecho eso pasa en el 3er capítulo, su marido la ha estafado por completo. O sea, a ver, ¿tenemos un momento y leo 2 párrafos? Sí, puedes. Yo creo que el público lo va a agradecer. Vamos a ver, porque en lugar de contarlo yo, si lo leo, terminamos antes. Trato de coger solamente un pedacito pequeño para no angustiarlos mucho. Sé que no, es en este capítulo. Vamos a ver. Un momentito que enseguida estoy. Estos son las tramas de misterio en los que Elia finge que no sabe lo que va a leer, pero esto lo tiene planificado desde el principio. Sí que lo sé, solo lo estoy buscando. De hecho, sabe la página exactamente, pero le encanta llamar la atención y luego deshacerse de los cadáveres. Bueno, pues aquí vemos a este matrimonio del que hablamos. Él es un gran especialista en arte expresionista y ahora va a ir a España a peritar estos cuadros que acaban de aparecer en Santa Rita. Para él es una cosa maravillosa porque piensa que es increíble que todavía quede algún cuadro de esa escuela que él no conozca. Y están desayunando él y su mujer. Cuando su mujer... Él acaba de irse y le ha dicho que se ha terminado. Entonces ella dice, ella tenía 53 años, él 55.
Ahora cuenta cuando estaban desayunando. Solo 2 horas antes, desayunando en la cocina, cuando él le había dicho que tenía que salir urgentemente de viaje para peritar unos cuadros que habían aparecido en el sur de España, aún había sido tan mema como para decirle: «Ay, qué bien, pues me voy contigo. Hace mucho que no voy a España». Él la miró de frente, repentinamente serio. «No, tesoro, esta vez no». «¿Por qué no? ¿A ti qué más te da? Ya sabes que no molesto. Así es más agradable, para que cuando termines de trabajar no estés solo». A Marco se le escapó una sonrisilla, un leve alzamiento de la comisura de los labios. «¿No estoy solo?» «¿Ah, no?» «No, esta vez viajo acompañado». La sonrisa de ella empezó a oscilar como un reflejo en el agua. Quería creer que le estaba gastando una broma, pero cada vez estaba menos segura. Las otras veces él siempre se había esforzado por ocultarlo, mientras que ahora se lo acababa de decir con todas las palabras. ¿Acompañado? ¿Por quién? No la conoces. Y entonces explotó la bomba, lo que nunca hubiera podido imaginar. «Vamos a casarnos. Está esperando un hijo mío». Habría podido estallar en carcajadas, pero la expresión en el rostro de su marido dejaba bien claro que la cosa iba en serio. «No sé si te acuerdas que tú y yo ya estamos casados», acabó por decir ella. «No sé si tú recuerdas que en este país existe el divorcio. Y además es imposible que esté embarazada porque tú, hace 5 años, cuando yo entré en la menopausia, cumpliste lo que los dos habíamos pactado cuando nos casamos. Te hiciste una vasectomía». Marco empezó a negar con la cabeza, suavemente, sin dejar su taza de capuchino. «¿Cómo?». La voz de Monique había adquirido un desagradable tono agudo que no había sido capaz de controlar. «Te mentí, tesoro», contestó él sin cambiar el tono de voz, comedido, razonable. «Lo siento, pero no le veía sentido a negarme a mí mismo la posibilidad de ser padre solo porque tú ya no podías tener hijos. Sabía que no lo entenderías y por eso no te dije nada. No es que hubiese planeado esto, no me malentiendas, pero ha sucedido y me gusta la idea». Continuamos después, cuando Marco ya se ha ido. Hizo recuento de lo que Marco ganaba. Mujer joven, hijo o hija, el BMW que ella le había regalado y que estaba solo a su nombre, la cátedra, el prestigio, los peritajes constantes que le aportaban casi más dinero que el que ganaba en la universidad. Quizá incluso quisiera quedarse la galería. La había timado. No era solo que se hubiese enamorado de otra, que le hubiese mentido con lo de la vasectomía, que por trabajar con él, para él, ella no hubiese podido tener una carrera propia. Era que toda su vida había sido una estafa y ahora se lo había quitado todo. No pensaba consentirlo. De todas formas, se iba a quedar sin nada de lo que hasta ese momento había sido su vida. Era justo que a él le pasara lo mismo. Con un espasmo de dolor físico, tomó la decisión definitiva. Iba a matar a su marido. Ahora solo tenía que decidir cómo. Así veis cómo empieza la cosa. Y como ven, las dotes de esta malvada mujer como escritora son estupendas, pero como intérprete pues es magnífica. Gracias. Porque esa capacidad de entonación creo que está al alcance de muy poca gente. Nos vamos acercando al final de esta charla, pero en vez de darle un montón de preguntas muy aburridas, creo que ha sido más interesante este párrafo. Gracias. Describe muchas cosas. Y yo quisiera que nos hablases un poco de tus policías. Estamos en una Mis semana policías. porque Robles y Lola, Sí. que son, además que forman parte del, iba a decir, del Marvel Universo, del Eliaverso, porque ¡Ay, qué bonito suena! es el Eliaverso. El Eliaverso suena muy bien. Han estado ya antes. Te citaré la próxima vez que lo En use. el Eliaverso han estado ya. Pero Robles yo lo recuerdo hasta en El Adversario, si no me equivoco. Sí, sí. Robles viene de ahí. Es el policía retirado, el abuelete y no sé cuánto más, que también se las gasta bien.
Y Lola es también otra veterana, no tanto, pero bueno, ahí está, tiene su carrera y son de los que dan tortazos bien dados. Sí, son gente muy, muy dura. Muy echada para adelante. Muy echada para adelante. Un poquito de tus detectives. Pues son gente normal. O sea, a mí una cosa que para mí es importante es que son policías, como yo conozco, no conozco muchísimos, pero conozco unos cuantos policías que son gente normal, narices, que hace bien su trabajo, que se preocupa de hacerlo lo mejor que sabe, pero que no se vuelve loco por su trabajo, ni pierde su familia por los casos, ni se dedica a la bebida, ni hace cosas. Son gente normal. Y Lola es normal, más bien seca y seria. Tiene 42 años, se ha dedicado intensamente a su carrera y ahora, desde que vive en Santa Rita, empieza a darse cuenta de que la vida también puede ser más ligera y más amable. Y Robles era un señor que yo lo usé en una de mis primeras novelas, de hecho en mi primera novela larga, y ahí era un señor con mucha mala leche, gordo, fumador de puros a lo bestia, tenía muchísimos prejuicios contra los homosexuales, contra las mujeres. Y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, ha ido mejorando y ahora en Santa Rita se ha aficionado, ahora que ya está jubilado, se ha aficionado a salir a hacer kilómetros, a salir a andar, se ha afeitado del todo, ahora es totalmente calvo, ha perdido el barrigón enorme, ya no fuma puros y es un tío fenomenal. O sea, por eso cuando me dicen, por ejemplo, es que en tus novelas los hombres salen mal parados, unos sí y unos no, porque hay algunos que se lo merecen y hay otros que no. O sea, que conste que yo no estoy animando a nadie a que mate a su marido cuando se porte mal. De verdad que no. Ya está bien cómo está la situación en España cuando los hombres matan mujeres. Yo no quiero lo contrario. Pero vamos, que cuando uno lee las novelas, sobre todo estas de Santa Rita, mi idea es que ya está bien de matar mujeres, incluidas las novelas. En las novelas la mayor parte de asesinatos se cometen contra mujeres y sobre todo contra mujeres jóvenes, guapas, con un futuro brillante y se las cargan porque sí, o sea, del modo más desagradable posible, sin ninguna lógica y porque sí. Y entonces yo decidí que no, que en mis novelas no, ya está bien, ya han muerto muchas mujeres, en mis novelas palman los tíos, ¿qué vamos a hacer? Así que espero que... Y como sabéis, en la Semana Negra todavía no hemos descubierto el superpoder de parar el tiempo. Deberíamos, de hecho tenemos un laboratorio de físicos ahí detrás trabajando en ello, pero se acaba este tiempo, esta conversación tan agradable, este encuentro tan magnífico con Elia. Pero, de verdad, insistirles que solo con las frases que ha leído Elia deberían hacerse una idea de lo maravillosa que es esta novela. Insisto, si de verdad quieren ir a un sitio que esté bien, que se disfrute, que estén bien acompañados, que además les vayan a matar con elegancia, porque Elia siempre ha matado bien. Con elegancia y alegría. Ha sabido matar bien, no como esa gentuza que anda por ahí haciendo nada de cochinerías, gente vulgar. Si quieren saber también un poco una parte real de la historia, sí, no de este país, sino de la historia europea, de esos sanatorios para enfermedades femeninas, entendiendo que la condición femenina muchas veces per se era una enfermedad y había que intentar arreglarlo. Sí, y si sin éxito, si hay que conseguir y establecer un directorio de cómo deben ser las buenas chicas y decir sí. Pero también, seamos sinceros, si quieren descubrir que existe gente solidaria, gente sincera, gente buena, existe. Claro, esa gente que no es una novela que esté de vuelta de todo, es una novela que también recaba la alegría de disfrutar de la vida, sí, a cualquier momento y a cualquier edad. Por eso también es una novela intergeneracional, pero sobre todo es una novela de Elia Barceló ambientada en el Eliaverso, que me voy a hacer una pasta con esto. Así que disfrutamos de Elia la Semana Negra, va a estar también haciendo más presentaciones aquí. Muchas gracias, dentro de unos momentos firmará en la campana. ¿Qué más quieren en la vida? Compren el libro, que se lo firme Elia y luego que les maten en Santa Rita. Ya pasaron buenas vacaciones. Es su forma es la mejor forma de irse de este mundo. Muchas gracias. Gracias Elia Barceló por acompañarnos a la Semana Negra. Gracias a ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite.
San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.